Detrás de la Casa Blanca y toda esta parte que no salen los medios naturalmente. Sueño cumplido frente a frente a este lugar. Ser el sombrero que él tenía el día de ser asesinado. Y son detalles como peculiares, pero que a mí me llama la atención. ¿Pero te gustó? Qué locura, señores, qué joya, ¿eh? Bueno, y aquí estamos Alejandra y yo a las 7:30 de la noche, tirados en medio de la capital americana, Washington, D.C. Así es, viendo dónde es que vamos a dormir hoy. Y esto yo no lo digo en broma, lo digo en serio. Nosotros ya habíamos alquilado una habitación por Airbnb. El propietario tiene que aceptar la solicitud. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros hicimos la reserva a las 2 de la tarde, ya van a ser las 8 de la noche y el tipo no ha aceptado la solicitud. Sí. Hace un ratito recibimos la llamada de Airbnb que nos dijeron que el tipo respondió, pero que entonces el tema es que él dice que la habitación no está limpia, o sea que no han podido terminarla. Pero el problema es que a las 7:30 de la noche entonces es complicado conseguir otra. O sea, los juegos aquí están pesados. Son juegos pesados. O sea, es caro y la mayoría que aparecían en Airbnb eran habitaciones. O sea, habitaciones dentro de una casa. No es y que algo independiente. No. O sea, que el dueño de la casa tiene un cuartico y te lo arrienda por 120, 130 dólares a la noche. No baja de ahí. La cosa se está poniendo bien dura. Ya no está dando duro este viaje, Alejandra, pero eso es parte de la vivencia. A ver si logramos encontrar un lugar donde quedarnos. Si no, tendremos que dormir en un parquecito de estos aquí, señores, de lo más tranquilo. No, pero acaba de pasar algo, señores. Dilo tú, Alejandra. Esta es lo más épico de todas la gente que ha reconocido a William. Esta es la más épica. Un muchacho haciendo motor Uber y va avanzando. Sí. Y que, mira, yo te sigo en las redes, que no sé qué, muy bien, felicidades. Y yo casi que el muchacho va al frente, que muchacho casi iba a chocar. Y miren, en pleno centro de Washington, ese muchacho en un motor parecía que estaba haciendo Uber. Sí, era moto Uber. El muchacho voceando, hermano, yo te sigo. Yo le voceé. Pero mándame un mensaje, porque a mí me gustaría saber incluso si aquí hay alguna comunidad dominicana. Porque he estado investigando y veo que hay algunos, muy pocos, restaurantes dominicanos, que me gustaría caerle atrás de eso, porque quién sabe. Que nos den su perspectiva de qué significa vivir aquí. Efectivamente. Así como nos pasó en Bélgica. Es verdad. Hay problemas con el tema de las reservas, que ahí hablamos de nuevo con Airbnb, nos recomendaron otros, pero ciertamente lo que recomiendan están muy caros. Entonces, vamos a tener que improvisar un poquito saliendo mucho de la ciudad para entonces encontrar un hotelito de esos de las afueras que son más o menos los más accesibles. Vamos yendo a donde está el parking, donde dejamos el vehículo, que eso también es bastante costoso. O sea, el parking aquí son $20 por 3 horas, una locura. Pero bueno, es lo que hay. Y no hay mal que por bien no venga, porque encontramos este hotelito a unos 24 kilómetros de Washington. Es decir, ya esto viene siendo Maryland. 3 noches por $244. No tenemos ni siquiera ánimo para salir ahora, a pesar de que son las 9 de la noche. Pero mañana yo creo que será otro día. Y ahora sí, amigos míos, buenos días. Sueño cumplido frente a frente a este lugar, el famoso obelisco, frente al Lincoln Memorial aquí en Washington, D.C. Lincoln Memorial allá al frente. Y esta belleza que usted tiene aquí, con tanta historia en un solo lugar. Aquel discurso épico que dio Martin Luther King, que se apodaba I Have a Dream. Estados Unidos está empezando a crear su historia en estos tiempos modernos. ¿Qué tú crees, Alejandra, tú por primera vez en esta zona, No, impresionante. O sea, creo que Estados Unidos tiene como algo, quizás uno está acostumbrado a buscar como lugares muy naturales, pero aquí también se admira el ingenio del ser humano. Otro lugar icónico y emblemático es este, que es el Lincoln Memorial, que es donde está la estatua de Abraham Lincoln. Cada una de esas columnas representa uno de los estados que existían en ese momento. Entonces, miren lo que yo les digo, la estatua de Lincoln, obviamente, este debe ser uno de los puntos pues más visitados de todo Washington, por eso vemos tanta gente. Miren, por ejemplo, justo al lado de la estatua de Lincoln encontramos estos textos que eran cartas escritas por el mismo Lincoln. Este lugar debe ser un lugar de respeto, por eso hay algunas señales que dicen pues mantenga la cordura, para decirlo en buen dominicano, ¿no? Se supone que es en conmemoración a la trágica muerte de Lincoln, como ustedes saben fue asesinado. Pero también eso es interesante mencionarlo. Es que hay una letra que supuestamente la habían escrito mal y luego tuvieron que corregirla. Y estamos intentando encontrarla. Ahí donde dice Future. No sé si se nota que la F tiene como una E. Entonces tuvieron que eliminar esa partecita, que era un error supuestamente cuando
digamos que tallaron eso ahí. Aquí estamos viendo algo interesante, según lo que yo estoy interpretando, ¿no? Aparenta que todas las personas que están aquí son veteranos, es decir, que estuvieron en el ejército. Entonces, y pareciera que son personas que, como han servido al ejército, le han traído por aquí como una especie de conmemoración. Es lo que yo veo, ¿eh? Todo esto es el precio de la libertad. Todo lo que se está conmemorando aquí, todas esas guerras, esas muertes, pues es el precio que ellos han tenido que pagar para tener la libertad que tienen hoy día en este país. Este es el memorial a la guerra o a los caídos en la guerra de Corea. Ah, de Corea, ok. El señor que iba en la silla de ruedas ahí detrás tenía una gorra que decía veterano de Corea. O sea que cuando viene a ver ese señor fue de los que batalló en esa guerra. ¡Wow! No, esto sin duda es un lugar que merece mucho respeto, ¿eh? La guerra de Corea fue entre Corea del Sur, básicamente, apoyada por Estados Unidos y otros países, y Corea del Norte, que en ese entonces era apoyada por China. Entonces ese fue el enfrentamiento que hubo y por eso fue que Estados Unidos apoyó a Corea del Sur. Entonces cada nombre que está ahí es como los soldados caídos. Mierda. Sí, mira, latino, Cándido Jiménez, Ismael Jiménez, wow. Entonces mira ese letrero, lo que significa que la libertad no es gratuita, no es gratis. Seguimos recorriendo un poquito más. Esto es simplemente los alrededores del Lincoln Memorial, porque luego de aquel lado viene la Casa Blanca y luego al fondo entonces viene el Capitolio. Todo esto es básicamente el alrededor de lo que uno conoce, que es como lo más turístico. Y otra cosa interesante también de esta ciudad es que donde quiera tú te encuentras pues estos bebederos. ¿Y está fría? No, creo que muy fría. No, está como tibia. Bueno, por esto ya hay que llenarlo, así que... Me está comprando tanta botellita de agua, pues usted rellena el termo que trajimos, que es un termo reutilizable. Creo que también ese puede ser un buen consejo. Mira, aquí es muy importante, por lo menos para mí es de lo más importante también, que es el de Martin Luther King. Todo esto es conmemorándolo a él. Sin duda un ente importantísimo en el tema de la segregación racial americana. Una piedra de esperanza, lo que dice Alejandra. Oye, wow. Bonito uno empaparse del legado que han dejado estos grandes, que han marcado un antes y un después en la historia, no solo de Estados Unidos, diría yo, sino del mundo. Ok, porque es el tallado de Martin Luther King que lo tienen ahí. Ok, mira. Wow, pero y qué bien lo hicieron, ¿eh? Esta frase está interesante, de Martin Luther King. Tengo la audacia de creer que todas las personas en todo el mundo pueden tener acceso a 3 comidas al día, tener educación y cultura para sus mentes, dignidad, equidad y libertad de espíritu. Buenísima frase. Continuando con el tema de los memoriales, este también es sumamente importante porque este viene dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Todas las columnas también simbolizan cada uno de los estados en relación a cuántos habían en esa época de la Segunda Guerra Mundial. En total hay 56 columnas porque hay 48 estados, que era lo que había en ese tiempo, 7 territorios federales y el Distrito de Columbia, que incluso míralo donde está allá. Alcanzo yo a verlo desde aquí. Tenemos esa fuente justo en el centro y si ustedes se fijan hay una que sale de aquel lado y una que sale aquí. Y es simbolizando el Pacífico y el Atlántico. Y en esta guerra hubo un total de 400.000 muertes por parte de los Estados Unidos, que eso es mucho. Oigan cuál es la lógica, incluso miren qué bonita la vista desde aquí, ¿eh? Miren cómo se ve eso aquí allá, wow. Oigan cuál es la lógica con cada una de estas estrellitas. Hay 4.048 estrellas en este mural y cada estrella representa a 100 estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí marcamos el precio de la libertad, claro. Cada una de las estrellas, míralo ahí lo que decía Alejandra, aguarda 4.048 muertes. Wow, qué pena, ¿eh? Increíble. Frente a frente al obelisco o el monumento a Washington, ustedes notan que hay como una diferencia de color, como que aquí hay un blanco como clarito y arriba un blanco como hueso, opaco. Esa diferencia de color es porque cuando empezó a construirse el obelisco, tuvo que detenerse la construcción cuando comenzó la guerra civil. Entonces cuando reanudaron nuevamente la construcción, tuvieron que recurrir a otro mármol que era un poquito más opaco. Por eso hay una diferencia de color y son detalles como peculiares, pero que a mí me llama la atención. Hecho en piedra más alto del mundo todavía, hecho en piedra. Y aquí quiero darle shout out al amigo Alan por el mundo,
el cual me tiré sus 3 videos sobre Washington para tener una mejor idea en la parte histórica. Siga a Alan por el mundo y busque sus videos de Washington, que estoy seguro van a aprender mucho. Un abrazo a mi amigo Alan por el mundo desde Washington. Seguimos por aquí. Si se habla de Washington, hay que mencionar a una persona, y es James Smithson. Te dirá, ¿cómo así, William Ramos? ¿Qué te está inventando tú ahora mismo? Aquí hay una red de museos, que son los museos para mí más interesantes que hay en todo Washington, D.C. Que aquí lo interesante es que todos son gratuitos. Que ojo con esto, el tipo era inglés, multimillonario. Solamente tenía como pariente cercano a un sobrino y bajo testamento él le puso una condición a su sobrino que le iba a dejar toda su fortuna, pero que si ese sobrino no procreaba hijos, no había a quien dejar la fortuna. Él puso bajo testamento que tenía que ceder esa fortuna, pues al gobierno de Estados Unidos, para que aquí se fomentara todo el tema del conocimiento e investigación. Por ejemplo, eso que usted está leyendo ahí, Smithsonian Gardens, es porque exactamente donde estoy yo ahora, este jardín, forman parte de ese conglomerado de museos del Instituto Smithsonian, que era lo que yo mencionaba. Pero lo increíble, señores, oigan esto, el tipo nunca visitó Estados Unidos. Él donó toda una fortuna a un país que ni siquiera visitó, todo en favor de la investigación y el conocimiento. Mis respetos al señor Smithson, porque el día de hoy estamos aquí disfrutando de toda esta belleza gracias a él. Aquí le decía yo a Alejandra, miren ese cafecito que está tomando Alejandra ahí. Cafecito normal con leche de almendra. ¿Cuánto te crees que costó? Déjame darme un sorbo. $8.21. O sea que cuando usted venga a Washington, agarre y prepare el bolsillo. Se lo dije. Mira, interesante saber que alrededor de todos estos monumentos, si usted está pensando en comer, lo único que hay son estos carritos. No sé realmente qué tan buena sea la comida, pero si usted le dio hambre, lo único que usted tiene cerca, digamos, es esto. Pero en los alrededores, ¿sabes? Que a mí me parece interesante que en los videos uno siempre ve, pues, los monumentos y todo eso, pero uno no sabe lo que hay alrededor. Pero lo que hay alrededor es esto. Esas son las bolitas. Ah, esas son las bolitas. El té con esas bolitas. Eso es lo que está de moda ahora aquí, es verdad, es verdad, es verdad. Y mira aquí a la derecha, Alejandra, como una graduación. Mira, los muchachos se graduaron, Alejandra. Parece que eso es como high school. Sí, parece. Es lo que parece, porque se ven como muy jovencitos los muchachos. Mira el tipo de camiseta que hacen aquí. Donald Trump, never surrender. Porque sabes que ahora mismo Trump está con un lío. Y mira cómo ponen esas camisetas ahí de Donald Trump también. Eisenhower Office. Mira, ya aquí empieza a salir el sol. Y si sale el sol puede haber problemas porque esto se pone caliente. Bueno, ahora mira esa mata, Alejandra. Esa mata está bonita. ¿Por qué te duele la cabeza? No sé, será tanta caminadera que uno duerme, quizás uno duerme. Yo siento que duermo mucho, pero será que uno no descansa lo suficiente, yo no sé. Puede ser, que esto es un corre, Alejandra. Sigamos. No hemos descansado. Miren ahí, detrás de la Casa Blanca, interesante que se entienda las cosas que se mueven aquí. Que uno nada más ve la parte bonita, pero quizás no se da cuenta de eso. Y tiene que ver como con todas estas protestas, toda esta parte que no sale en los medios naturalmente. Ojo con eso. Alejandra, de las cosas que nunca van a salir son lo que tenemos aquí a la derecha. Si tú te fijas, son gente que están hablando de la ley de armas. Esos son muy poca gente que se pronuncian en cuanto a eso. Del tema del armamento aquí, que cualquiera puede tener acceso y eso es complicado. El armamento militar casi esté en nuestras calles. Que esté en las calles. Entonces fíjate cómo lo tienen aquí frente a la Casa Blanca. O sea que es una protesta buena, ¿eh? Mira cómo la gente hace como protestas que tienen que ver con cosas como raciales también. Por ejemplo, mira ese como dice: paremos de odiarnos los unos a los otros. La guerra no es la respuesta, es como que cosas a favor de la paz. Justo al lado de la policía, fíjate cómo se pone la policía, por si acaso alguien se equivoca. Bueno, y para que nos dé una idea de cómo luce la Casa Blanca por el frente, pues vamos a intentar introducir el celular por aquí para que más o menos se vea. Mírenlo ahí, miren qué bonito, mira, qué locura, bien cuidadito todo, mucha seguridad. Wow. Ahora sí es verdad que estamos lo más cerca posible de uno de los lugares más americanos que pueden haber. Y es eso que usted ve allá al fondo, que es el famoso Capitolio aquí en Washington. Si usted se pregunta qué hay en el alrededor, pues, del Capitolio, fíjense qué bonito, porque todo esto es como un parque. Fíjense cómo la gente viene así como que a caminar, a correr, a hacer ejercicio. Fíjense cómo se ve todo el mundo como
en esta armonía. El Capitolio es el lugar donde se concentra la Cámara del Senado y todo el tema del Congreso americano. Pero también esto hay que enseñarlo. Alejandra se quiere ir por allá, yo me quiero ir por aquí. ¿Por qué razón yo me quiero ir por ahí? Porque por ahí vamos a tener la vista más de frente. Pero Alejandra insiste que por ahí es que va. Pero entonces si uno se va por ahí, ¿a dónde que uno va a salir? Más o menos, dime. Vamos a hacer tu camino ya. No, pero mi camino es por aquí. Vamos por allá, vamos. Pues vamos por donde ahí. tú digas, vamos a tardar No, porque más, yo te obedezco a ti. O sea, yo abro el mapa y el mapa me muestra que por allá tardamos 3 minutos más. Él quiere tardar 3 minutos más. Vamos por allá, vamos. Ah, porque el frente está de aquel lado, ¿no? Claro, mi amor, este no es el frente. Pues vamos para el frente, No, tienes no, razón. no. Lo que pasa es que la lógica decía que yo quería verlo así como centrado. Yo entendía que era por este lado, pero está bien, vámonos por aquí, Alejandra. ¿No es mejor? Ya, avanza. Ok, está bien. Como decía el Chapulín Colorado, creo que era, es que no me tienen paciencia. ¿Quién era que lo decía? El chavo del 8. El chavo del 8. Pero es que no me tienen paciencia. Mírala ahí. La parte trasera, porque eso no es la parte de adelante. Ah, que esa es la parte trasera. Pero mira que toma más linda. Mira. Centrado. Eso era lo que yo decía, que yo quería agarrarlo así. Mira si tenía yo no razón. Como tengo yo a Alejandra ahora haciéndose fotos aquí, mira. Y le gustó. Tú me dijiste. Pero te gustó. No la he visto ni siquiera. Pero seguro que te va a gustar porque ese encuadre está perfecto. Amor, lo que tú digas. Amor, lo que tú digas. Ok, pero tiene que decir si es verdad, el encuadre está bonito. Pero me dieron la razón al final. No, mentira. No, mentira. Yo no forzamos mucho la jugada. Con este monumento estaríamos casi completando lo que es el National Mall, que así es como se llama, como este circuito, que incluso es interesante porque va como en cruz. Aquí es donde entra incluso los teoremas conspiranoicos que se pueden leer en el libro de Dan Brown, El símbolo perdido, que aquí le mando saludos y shout out a mi gran amigo Roberto Saladín Jr., quien me recomendó que me leyera el libro antes de la visita a Washington, en relación a todo el tema de masonería, que también se puede hablar mucho en esta ciudad de Washington, pero eso se va a quedar para otro video. Esta sí vendría siendo la toma perfecta del Capitolio. Toda esta belleza, toda esta grandeza y lo que simboliza pues la capital de Estados Unidos. Te voy a explicar otro fallo que cometimos para que usted no lo vaya a cometer. Resulta que nosotros dejamos el vehículo estacionado tempranito en un parqueo de esos que son públicos, que tú normalmente pagas por el día. Llevamos un buen rato entrando a cada uno de los parqueos y diciendo, ¿es aquí? No, no es aquí. Entonces la verdad es que muchos se parecen. ¿Ustedes entienden? Fue como uno de esos, como que uno entra así y deja el vehículo. Pero no nos acordamos muy bien dónde fue porque se nos olvidó anotar, o sea, ponerle el pin. Estábamos como improvisando, más o menos, mirando edificios. Ah, mira, puede ser este, no, puede ser aquel. Fallé, yo era la encargada oficial de guardar los pins, o sea, de dónde estábamos ubicados. Pero Will no me recordó ni siquiera. Bueno. Y yo creo que ya estamos en el que es. Si usted juega el loto y lo juega durante 20 años, en algún momento quizás usted lo puede sacar. Como llevamos tantos parqueos que hemos ido buscando, en algún momento lo encontraremos, espero yo, ¿eh? Mira, yo creo que fue ese. Fue ese. Ay, míralo aquí, sí, por aquí sí fue. Mira, este sí era Alejandra a la izquierda. No, mira aquí. Aquí. Yo creo que sí. Este sí fue, velo ahí, ahora sí. Sácame la llave de allá atrás. No es ese el carro, allá al lado. Déjame ver con la llave ahora. Prueba de fuego. No es ese. Y si yo le doy al botón que tiene que dar, que suena, déjame ver. Bueno, ni siquiera suena, ay mi madre. Ah, sí, óyelo ahí. ¿Y cuál fue? Es este. Ay, velo ahí, lo encontramos después de 40 minutos dando ruedas. Lo logramos, Alejandro. Dale ahí. Lo logramos, que es lo importante, señores. Miren ahí la Pantera Negra. Bueno, y yo creo que también es interesante enseñar Washington entrada a la noche. Y aquí les viene un consejo. Miren, esta zona se llama, ¿cómo se llama, Alejandra? Esta zona que usted está viendo aquí se conoce como Georgetown. Pero ojo con esto. Nosotros acabamos de salir de un restaurante. Anote este nombre. Se llama Filomena.
Pedimos solamente una entrada y 2 platos fuertes, que eran 2 pastas. Porque era caribeño, o sea, los precios son un poquito... Porque es caribeño. Pero las 2 pastas, les puedo asegurar que ha sido de lo mejor que yo me he comido. Pero, muy buena. Miren cómo tenemos nosotros aquí, miren, esa bolsita. Y es porque no pudimos comernos el plato completo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que agarramos y le dijimos al camarero, pónmelo para llevar. Y ahora ya le daremos eso que sobró a alguna de esas personas que tristemente viven aquí en la calle. Si usted viene a Washington, lo primero que usted sabe es que el bolsillo va a sufrir, pero vale la pena darse una cenadita en ese lugar. Ahí se lo estoy poniendo el nombre y se acordará de mí. Nos tomaremos un par de cervecitas y mañana será otro día. Muy buenos días, amigos míos. Así amanecemos el segundo día aquí en Washington. No menos importante, explicando un tema muy interesante en esta ciudad y tiene que ver con los museos. Miren, este museo que está aquí es el famoso Museo del Espacio. Pero miren qué interesante, porque aquí usted necesita buscar, o sea, hacer una reserva. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Miren, eso que dice ahí dice, ¿tienes ticket para ahora a las 12 del mediodía? Sí lo tenemos, pero eso no quita que haya una filita que empieza, mira cómo va desde ahí y mira cómo va hasta allá atrás. Lo más interesante es lo que explicamos, que todo es gratuito, porque esto es parte de los museos Smithsonian. Mírenlo ahí, del Instituto Smithsoniano, que es una palabra que está sonando mucho ya en este video. Digamos que la fila sigue y sigue. ¡Wow! Bueno, esto va para largo, pero para largo, ¿eh? Pero mira, ciertamente la fila, a pesar de que se veía larga, no era tan larga. O sea, en cuestión de 5 minutos avanzó y todos entramos. Entonces, lo que les digo, parte esencial de una visita a Washington es ver los museos. Aquí yo no les voy a abundar mucho, pero sí les voy a poner por arribita este que es uno de los más populares, que es el famoso Museo Espacial, Airspace. Aquí fácilmente tú te puedes tirar 2 o 3 horas. Así que nosotros le vamos a dar una chequeadita y luego que terminemos esto les voy a dar mi opinión, si de verdad merece la pena, cuánto tiempo usted debe dedicarle. Pregunta importante y hasta conspiranoica. ¿Fue cierto que los americanos llegaron a la luna? Bueno, aquí dice que sí, como lo que había de la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Y otra cosa interesante es que aquí tienen un planetario donde por un precio extra exhiben películas. Y nosotros hemos cogido una película que es sobre los agujeros negros. Thank you, man. Entonces fíjate que el planetario, se supone que es donde se va a exhibir esta película. Pero mira qué grande esto, Alejandra. Wow, mira cómo es. O sea que es una pantalla 360. Wow. El tema es que son 2 películas. Sí. Este es de agujeros negros, pero la otra ¿de qué era? Es como para ver la superficie de todos los planetas del sistema solar, desde la Luna, o sea, satélite, hasta Saturno. Y otra cosa importante, que esta película es narrada por Neil deGrasse Tyson, ídolo de mi hermanito Pablo Ramos. Just within the last 100 years, we humans, inhabitants of a small planet, and how they got to be that way. Momento épico es encontrarse con este traje, que es el traje que utilizó Neil Armstrong cuando dio aquel primer paso en la luna el 20 de julio de 1969, porque ese traje te protege de radiaciones, de las temperaturas extremas y meteoritos que pueden alcanzar velocidades altas pero que son pequeñas y que te pueden golpear. Igualmente permite comunicarse con otros dentro del traje, el traje espacial. Miren qué locura, señores, qué joya, ¿eh? ¡Wow! Señor, y vengo yo a comprar este souvenir y me dice este caballero, mi hermano, pero usted es William Ramos, mi papá me lo vio. ¿Cómo es eso, hermano? Desde Puerto Rico, mi papá fanático de William, así como lo conocí. Gracias por eso, sí, mi hermano. De verdad que es un honor y ya el hombre nos dio un par de truquitos y hasta de un restaurante dominicano nos habló aquí, ¿eh? Los hermanos, el mejor, de verdad. Y que probaste el mangú y que te volviste loco. Espectacular. Mi hermano, pues un placer. Ya yo veo que hay una fila aquí, o sea que no lo vamos a molestar más. Siga tirando para adelante. Éxito y saluda a tu papá. Mira, y ni bien he salido del museo, adentro acabamos de conocer un puertorriqueño.
que también me voció William Ramos y ahora colombianos, ¿verdad que sí? Sí, hola. Desde Cali. Cali, Colombia. Cali, Colombia. Tengo que ir por allá a bailar una salsita tipo caleña, como dicen. Genial, correcto, sí. Con tantas cosas en común que tenemos con Dominicana en Cali. Ya no hemos ido, tenemos que ir. Sí. Estamos a la Ay, no han playa ido. Punta Cana, no conocemos República Dominicana. Estamos en eso. Invitación abierta por aquí, lo esperamos allá con todo el amor del mundo. Y a seguir disfrutando. Muchas gracias por eso. Sin duda, ese museo me encantó. Aunque usted no sea de museos, es posible que sea porque usted no se ha topado con un museo de esa calidad. Recuerde buscar siempre en internet para que haga la reserva, que es totalmente gratis. Ahora tenemos al frente otros museos, como este, que es el de historia de los Estados Unidos. Esta ciudad, señores, da como para muchos días. Usted puede tirar aquí fácilmente una semana y cada día tiene cosas que hacer y nosotros solamente tenemos 4 días. Este sí es el museo que yo decía, que es el Museo Nacional de Historia Americana. Totalmente gratis, señores. Y este no hay que hacer ningún registro. O sea que usted puede venir a la hora que usted quiera y cierra a las 5:30. Mira, esto para los niños está muy bien porque esto es como si fuera una especie de laboratorio, ¿verdad? La parte donde está ese niño ahí, ese circuito, me acuerda a mí mi época de cuando yo estudiaba ingeniería. Porque básicamente como tú di que electrificar una habitación. Entonces básicamente te ponen un circuito en serie y un circuito en paralelo que al final tú lo haces ahí armándolo y tú ves el resultado. Una manera de aprender conceptos básicos de electrónica o de circuitos eléctricos. Eso fue lo que yo estudié, Alejandro. Promoviendo la innovación, la invención. Sí, que los carajitos despierten curiosidad. Entonces, esto era exactamente lo que yo le decía a Alejandra, que era lo primero que yo quería ver de este museo. Y es esta sección que se llama Presente. Y es la historia latina en los Estados Unidos. Posiblemente esta sea una sección que no va a durar mucho, o no sé si es que será para siempre. Ah, mira, empieza inclusive hablando del tema de la esclavitud y de los indígenas, para luego pasar a la parte latina. Es interesante. Qué bonito que también se tome en cuenta pues ese legado latino que también ha ayudado a construir esta nación. Rápidamente mirando, veo que habla de Pedro Albizu Campos, veo que habla de Sotero Figueroa, la historia de la inmigración. Aquí me imagino que hablará del tema de Cuba, los balseros, efectivamente. Míralo ahí, hablando de la Revolución Cubana, huyendo de la Revolución Cubana, entonces dice que llegan aquí. Uno como latino sabe lo que eso significa. Les explico, esto es solamente una parte del museo, no pienso enseñárselo completo porque es bastante grande. Pero yo creo que hay que dedicarle varias horas según lo que ya yo estoy viendo por aquí. Esto también es sumamente famoso en este Museo de la Historia Americana. ¿Quién cree usted que fue el presidente más efectivo? Y ahí viene el ranking. El presidente más efectivo, 7 John F. Kennedy con un 3%. Abraham Lincoln en el segundo puesto. ¡Wow! ¿Y quién será el primero? A George Washington, que fue el primer presidente. Ah, mira qué interesante, que esto están como poniendo muy fuera un podium. Sería como que usted está ahora mismo siendo un presidente. Ah, ya entendí, es que yo estoy ahí, ok, ya veo. Mire, es aquí, en la televisión. Mírame ahí. La próxima persona, ya me quieren sacar de aquí, Ander Diache, pero qué interesante. Okay. Y esto también épico, que es el tema del sombrero de Lincoln. También son como de los objetos icónicos de aquí, de este museo. Es que Lincoln fue el primer presidente americano en ser asesinado. Ser el sombrero que él tenía el día de ser asesinado. ¡Wow! O sea que incluso ahí lo menciona, que es una de las reliquias más importantes de todo el museo. Miérquina. Otro momento épico aquí en Washington. Venir a comer comida etíope. Algo interesante, que este lugar se llama el Logan Circle. Ah, pero Alejandra, mire, este restaurante ha tenido hasta estrella Michelin. ¡Epa! Ha sido reconocido en la guía Michelin, es lo que normalmente significa. En Washington, D.C. existe el mayor número de personas de Etiopía fuera de Etiopía. Entonces por eso encontramos algunos restaurantes como este, que es de comida típica etíope. Podemos ver si tenemos suerte y podemos conseguir una mesa, ¿eh? Vamos a ver. Y es un restaurancito pequeño, inclusive mira que vinimos y nos sentamos aquí atrás. Pero apenas entramos, el olor... De una vez. Entonces, miren más o menos para que les dé una idea de los precios. Lo que no entiendo bien es como que pone Regular, Special y Deluxe, $22, 13 en adelante. O sea que no es un restaurante caro, es lo que veo. Miren, aquí llegó la cerveza, que esta se llama Habesha. Yo le decía a la chica que
que por yo ser hijo de mi padre, no me la quiero tirar a pico de botella porque quiero degustarla. Y la manera correcta de usted degustar una cerveza, tú dirías Rolando Ramos, valga la cuña, hay que echarla en un vaso para uno distinguir los olores. Porque quiero ver más o menos cómo es. ¿Usted me está entendiendo? Starter in Ethiopia. This is meat. Yes. Named Kitful. Catford. Yes. Raw meat, Ethiopia traditional food. Grain. Oh, this is like cheese. Yes. Ok, queso. Esta es la Queso, carne. Carne, sí. Oh, pues tú hablas español. Un poquito. Ayúdalo Qué un chulo, poquito. qué chulo. Mira, entonces todo esto es como uno de los platos tradicionales de Etiopía. Entonces son Huele divino, carnes. Sí, ¿eh? Entonces todo es incluso un plato interesante de pedirlo porque esto es como todo lo del menú Sí, en es un como solo que plato. Todo esto tú puedes pedirlo por separado por entradas, ¿no? A ver, Sí, fue lo que entendí. sí. Entonces, si pedías este plato grande, te trae un poquito de cada De uno. cada uno. Ese es el pan. Pan. Is the same, Ah, es el mismo que está aquí, es lo mismo que está aquí, pero míralo allá, envuelto. ¿Y eso? ¿Y eso qué será? Como un pan también. Como this one. No, It's not like a bread. it's not a bread, but this one is gojo. It's named. Goyo, sí, el goyo. Goyo. Ay, qué difícil de pronunciar. Goyo. Oh, ¿y cómo aprendiste español? México. Ah, estuviste en México. Sí. Un año. Tú eres de Etiopía. Sí. Wow. Qué chulo. Entonces, esta carne es de vaca. Claro, porque en Etiopía no se come cerdo. No Etiopía. come pork because of the Muslim, No, right? we do not. I know Exacto. that in Mexico they are this one chickpea, Chickpea. lentils, Ah, Lentejas. lentejas, claro. and this Sí, creo que one the como powder, garbanzo. the chickpea powder. Zanahoria. And what is this, sorry? Ese queso. Queso, Cheese and this? The color green? green, Oh, color como coliflor. salada. Thank you very much. Thank you You very eat much. it like this, right? You eat it like that. Wrapping. Con la mano. Ya, quiero mezclarlo como que, ok. Claro, con el carne, quesito, la como vaina, con una algo, no sé, vamos a salsa. agarrar. Diferente, ¿no? Miren cómo está el pan envuelto. Entonces yo agarro y lo desmenuzo. Mírenlo ahí. Entonces yo vengo y agarro mi carnita. En este caso voy a untar de esta salsa que me gustó bastante. Y un poquito del queso. Miren, entonces todo esto es con la mano. Y aquí procedemos. Un poquito de lenteja también, que es lo que yo veo por aquí. Y todo eso para adentro. Alejandro le cayó en el vaso de agua. Muy fuerte. Sin duda hay que salir de la zona de confort. Esto es comida que usted nunca se imaginaría que usted se va a comer, pero por estar en una ciudad como Washington, usted tiene el privilegio de probarla. Así que salga de su zona de confort y se va a acordar de su amigo William Ramos. Mira, algo que me parece interesante, que lo que está en el fondo del plato también es parte del pan. Yo voy a hacer aquí un pequeño roll. Puedes simplemente cortar ahí, entonces ya tú tienes también el mismo rollito. Tiene su toquecito picante, vamos con eso. Mira, ya yo te está mosqueando casi porque es que está picante, de verdad. Si usted se pregunta cuánto hace la Dolorosa, piense que solamente hace $55 y es un precio bastante razonable en comparación a estos restaurantes aquí en Washington que a veces son sumamente costosos. Felicidades a la gente de aquí, de Etiopía, y ojalá en algún momento podamos visitar ese hermoso país africano. Otro museo que no se puede perder, Museo de la Esclavitud. Mira qué interesante esto que se hay aquí en el museo también, que es esta carta escrita por Toussaint Louverture, que fue lo que inició el movimiento de revolución en lo que se conoce como Haití, que en ese tiempo era Cabo Francés, el primer intento de liberación de los esclavos haitianos en contra del régimen de los franceses, en este caso. Lo bien redactado que está esa letra de Toussaint Louverture, y esto fue uno de los inicios. Por eso Louverture significa en realidad el que abre, para finalmente ser el primer país negro en independizarse. La paradoja de la libertad, que es lo que habla este pequeño espacio aquí, que me parece interesantísimo, como Thomas Jefferson, que fue de los que contribuyó a que finalmente se independizara esta nación de los ingleses, con esta frase que dice que todos los hombres son creados con la misma igualdad. Entonces al mismo tiempo esa persona tenía en su favor esclavos, o sea, él mismo esclavizaba personas. Entonces hay como una paradoja ahí que dice, ajá, pero ¿y entonces cómo es? ¿Es o una o la otra? Entonces eso es lo que están intentando como resaltar en esta parte
Muy bien explicado. Men, women, and children changed the tide of the war, resulting in the emancipation of 4 million enslaved. African Americans were resolved to end slavery once and for all. Esa es la película de Denzel Washington. Women and children La película were Glory, claro. Yo pienso que lo interesante de viajar es obtener ese sentimiento de empatía y de tolerancia. Cómo lograron salir finalmente de la esclavitud para entrar entonces en esta nueva era, que es la era de la segregación. Donde empiezan a ocurrir entonces todo eso que todos recordamos en la historia, que era que los blancos iban por un lado, los negros estaban de otro. Los negros no podían caminar por la misma acera de los blancos, no podían utilizar el transporte al igual que los blancos. Y empieza todo ese tema de división racial. Cómo era un vagón de tren con el tema de la segregación racial. First Class Segregated Rail Car. O sea, cómo era la primera clase donde podían entrar los blancos. Fíjense, aquí entramos a lo que yo entiendo, que miren cómo ponían los letreros. Sección de solamente personas blancas. Vamos a ver cómo era, mira. Mira, esto era como que whites only. Este era el baño solo de personas blancas. Miren, miren, con todos los poderes, miren. Hasta asientos ahí. Entonces, fíjense cómo era esto. Solo para los blancos. Hay que ser. Miren los asientos bastante cómodos. Incluso asientos reclinables. Miren. Entonces dice que aquí era un bebedero de agua solo para blancos. Espacio para poner las maletas solo para blancos. Entonces, miren aquí otra vez baño solo para blancos. Como les digo, con todos los poderes. No necesita más nada. Entonces, dice que los baños in the color section by African are small. Entonces, los baños para la gente de color eran ciertamente mucho más pequeños y no había espacio para sus maletas. Entonces, esto era un baño para personas de color. Miren cómo estaba incluso etiquetado. Entonces, fíjense que aquí lo que tiene es un lavamanos y un pequeño inodorito bien pequeño. ¡Wow! Míralo aquí. Este era el baño de la gente de color. Qué locura, ¿eh? Sí. Tenía la parte de los blancos, que era usualmente más grande, y la parte más pequeña entonces era las personas de color. Mierda. Agradecido con esta experiencia. De verdad, esto ha sido épico. Una ciudad que dio más de lo que yo esperaba. También para mí. Nos falta todavía recorrer New York, que yo no lo conozco, pero Washington me ha dejado con la expectativa o los estándares bien altos. Y así mismo quiero pedirle a usted que espero que también este video haya superado sus expectativas. No se olvide hacerle like a este video, comentar su parecer y suscribirse a este canal para seguir apoyándonos, ya que de aquí continuamos hacia la ciudad de New York, que también es otra joya aquí en Estados Unidos. Nos despedimos de ustedes, será hasta una próxima.